Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya como lo hemos estado viendo y prácticamente lo hemos estado analizando, muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar toda esta parte en contribuciones, pero también necesitas entender, pues que no necesariamente buscas o no necesariamente tratas pues de entender cómo lo llevas, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día muchos de nosotros buscamos esa parte, ¿no? Buscamos esa formación, si lo quieres ver así, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Pero también necesitamos entender que la mayoría de los delitos que se dan dentro de esta parte, en la contribución de impuestos, pues son delitos fiscales. ¿Estamos de acuerdo? Y la mayoría de los delitos fiscales, pues, lo único que hacen es tratar de entender, o nos llevan, mejor dicho, de la mano sobre ciertas características puntuales e impuntuales que nosotros tenemos dentro y fuera de. Ese tipo de características o ese tipo de formas, pues nos llevan de la mano para poder crear o para poder entender cómo es que nuestro sistema fiscal en realidad trata un entendimiento o trata de crear sobre ciertos puntos un cambio y esos cambios se llegan a determinar como parte estratégica. Ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas también se generan o también se llevan en la mano, ¿no? Muchas veces tratamos también de ver o nosotros tratamos de asimilar realmente cómo es que nosotros lo pudiéramos ver, cómo es que nosotros lo pudiéramos entender. Este tipo de situaciones o este tipo de cosas muchas veces busca o trata de entendernos sobre lo que nosotros ya hemos visto, sobre lo que nosotros ya hemos analizado. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día, este tipo de formaciones o este tipo de, pues, ¿cómo decirlo? Este tipo de estructura, ¿no? Ya nos lleva sobre lo que yo les decía, que era prácticamente un delito fiscal. Ahora, ¿qué es un delito fiscal? Aquí es en donde nosotros pues empezamos prácticamente con ciertas características. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros empezamos a entender o nosotros empezamos como que a formarnos, ¿no? Sobre todo en la administración. Eh, pues tratamos de entender, tratamos de buscar hasta cierto punto una formación de, pero prácticamente nosotros tendríamos que decir, bueno, qué es prácticamente un delito fiscal? Bueno, un delito fiscal no es otra cosa más que una infracción penal que implica prácticamente defraudar a la hacienda pública en nuestro país, ¿no? Mediante engaños u omisiones para poder evadir impuestos. Prácticamente superando los límites legales establecidos y causados prácticamente un perjuicio económico al Estado, ¿no? Prácticamente esto es castigado con penas de prisión, multas y sanciones, requiriendo el dolo. ¿Qué quiere decir? La intención de hacerlo para su configuración y diferenciándose de infracciones administrativas menores. Vamos a tomar cuatro aspectos muy importantes. Defraudación a la hacienda pública, ¿no? Que prácticamente es el objeto de no pagar impuestos o los impuestos debidos. ¿Estamos de acuerdo? La cuantía o superación de cuantía, pues en muchos sistemas, ¿no? Como en mexicano, el delito es cuando la cantidad defraudada excede prácticamente un umbral. ¿Qué quiere decir? Pues 120,000 pesos, ¿no? Tenemos una acción y una omisión, ¿no? Que es el cuarto punto, que puede ser para ocultar ingresos, que es la omisión, o por realizar acciones fraudulentas como emitir facturas falsas. Y eso es una acción, chicos. Entre los ejemplos más comunes que nosotros tenemos, pues es la evasión de impuestos, el uso de facturas falsas o alteradas, no presentar declaraciones o incluir datos falsos, ¿no? Ocultar ingresos o ganancias y lo que nosotros conocemos como contrabando.
Pues prácticamente este tipo de formación o este tipo de lo que nosotros vemos, chicos, pues es formal, si lo quieres ver así, como una parte estructurada dentro del código fiscal. ¿Y por qué lo decimos así? Ah, bueno, pues porque prácticamente el código fiscal lo único que hace es tratar de llevar o tratar de asimilar cuáles son los puntos de partida con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Este tipo de situaciones o este tipo de formaciones, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues tratar de ver o tratar de entender hasta cierto punto en dónde nosotros lo vamos a llevar a cabo, en dónde nosotros lo vamos a ver como parte de, ¿no? Este tipo de características o este tipo de formaciones, ¿qué es lo que lleva? Tú vas a decir, bueno, pues, profe, ¿qué es lo que puede llevar? ¿No? Ah, bueno, pues prácticamente nosotros lo podemos ver o nosotros lo podemos analizar estos delitos como una forma intrínseca, ¿no? Una forma, pues prácticamente relacionada a lo que nosotros, pudiéramos ver o lo que nosotros pudiéramos entender. Este tipo o estas formaciones que nosotros tenemos o este tipo de características que nosotros tenemos muchas veces busca el entendimiento sobre lo que nosotros tenemos, sobre lo que nosotros pudiéramos llegar a tener. Y eso, chicos, a nosotros nos dice hasta dónde lo vamos a poder llevar como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Existen diferentes, yo les decía, existen diferentes tipos de delitos, ¿no? La defraudación fiscal, la evasión fiscal, el contrabando y las facturas falsas. Vámonos de atrás para adelante. Prácticamente nosotros podemos decir o nosotros podemos entender hasta cierto punto, bueno, qué es o cómo nosotros lo pudiéramos llevar, ¿no? Esta parte o esta formación es una factura falsa. ¿Qué quiere decir? Una factura falsa nos trata de decir a nosotros qué es lo que nosotros vamos a hacer como parte de un comprobante, como parte de una formación estructural dentro del sistema de administración tributaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros tratamos de meter estos comprobantes fiscales que no son válidos o que tratan de no tener una validez específica como parte de. ¿Por qué? Bueno, pues con eso nosotros hacemos deducciones, ¿no? A nuestros impuestos y prácticamente estos impuestos lo único que hacen es tratar de entender qué es o hasta dónde los llevamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué nosotros vemos o por qué nosotros lo analizamos desde ese punto de vista? Bueno, pues nosotros lo analizamos desde ese punto de vista porque la mayoría de las situaciones empieza a generar o empieza a determinar hasta cierto punto cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros lo pudiéramos entender. Y eso te empieza a decir a ti qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú pudiéramos generar o incluso pudiéramos determinar como parte de, ¿no? Ese tipo de formaciones o incluso de estructuras que nosotros tenemos, pues llevan o determinan un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Hasta cierto punto donde nosotros lo queremos aplicar. Yo les decía, como parte de una deducción inexistente, ¿no? Ante el SAT. También tenemos el contrabando, ¿no? Que no es otra cosa más que introducir o extraer mercancías de territorio nacional sin realizar pues la declaración aduanera correspondiente o el pago de aranceles, que casi siempre son menores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque todo esto que nosotros vamos haciendo, todo esto que nosotros vamos teniendo, a nosotros nos va diciendo qué es lo que tú vas a poder meter y sacar. Hay que recordar que el Código Fiscal de la Federación es muy claro, ¿no? Y prácticamente te dice hasta dónde tú vas a poder crear o hasta dónde tú vas a poder entender prácticamente esta situación. Esta situación es referida en diferentes puntos como una parte funcional en el SAT. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que sí podemos meter a nuestro país, hay cosas que no podemos meter, incluso hay cosas con las que podemos viajar y cosas con las que no podemos viajar. Prácticamente aquí nosotros aterrizamos uno de los grandes delitos fiscales que es el contrabando por medio a lo mejor de ciertas aerolíneas.
¿no? Y prácticamente esas aerolíneas o esas formas que nosotros tenemos, pues nosotros le podemos decir qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros pudiéramos hacer. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día nosotros pudiéramos generar hasta cierto punto un recurso estructurado, un recurso formacional con lo que nosotros ya hemos visto y con lo que nosotros ya hemos tenido. Por otro lado, tenemos la evasión fiscal, ¿no? Que la evasión fiscal, chicos, pues no es otra cosa más que ocultar los ingresos reales que nosotros tenemos, ¿no? Todos hemos notado que en algunas empresas casi siempre te dicen, no, nosotros te vamos a pagar tanto en nómina como por fuera. Bueno, cuando nosotros vemos eso dentro de las empresas, nosotros estamos tratando de hacer una evasión fiscal como empresas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues prácticamente aquí nosotros estamos buscando o estamos tratando de entender cuáles son las formaciones reales que nosotros tenemos, ¿no? Prácticamente de estos recursos obtenidos. Y por último, tenemos la defraudación fiscal, que es engañar o manipular información para evitar o reducir el pago de impuestos, ¿no? Mediante declaraciones falsas o documentos alterados. Esta defraudación fiscal no es otra cosa más que dentro de todas las formaciones que nosotros tenemos, es llevarlo, es entenderlo y hasta cierto punto cómo es que nosotros lo vemos como parte de, ¿no? Tú vas a decir, oiga, profe, pero pues es que en realidad nosotros no estamos haciendo nada malo cuando nosotros vemos eso. Ojo, no es que estés haciendo algo malo, ¿estamos de acuerdo? Simplemente estas formaciones o estas estructuras muchas veces te van a poder decir hasta dónde tú lo vas a poder tener, hasta dónde tú lo vas a poder realizar. Y este es un punto de partida en donde nosotros pudiéramos generar o donde nosotros pudiéramos entender qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros pudiéramos generar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y por qué lo vemos así? Bueno, pues porque al final del día, si nosotros no lo vemos desde ese punto de vista, nosotros no pudiéramos generar o nosotros no pudiéramos tener un recurso propio. Esos recursos propios por medio de los cuales nosotros podemos hablar, por medio de los cuales nosotros podemos entender, ¿no? Como parte de ese tipo de situaciones buscan o relacionan prácticamente algo nuevo, empiezan a relacionarse sobre algo nuevo y ese tipo de cosas o ese tipo de formaciones, pues nosotros lo vemos dentro de, nosotros lo analizamos como una parte formacional, yo les decía, dentro de esta defraudación. Tenemos algo para echarle un ojito, algo que nosotros conocemos como ilusión fiscal, que prácticamente es el aprovechamiento consciente y sistemático de vacías legales o algunas normativas para minimizar artificialmente la carga tributaria. Tú vas a decir, bueno, profe, ¿qué es eso? ¿No? Muchas veces tratamos de entender o muchas veces tratamos de formalizar prácticamente ese tipo de situaciones, ¿no? Y ese tipo de situaciones, bueno, pues te van a poder decir qué es lo que tú haces, qué es lo que tú vas a poder ver como parte de. Y ese tipo de acciones, pues bueno, se llevan de la mano para que nosotros podamos entender cómo estos vacíos legales que existen, o con esos vacíos legales, mejor dicho, nosotros pudiéramos entender otra conducta separada sobre un delito fiscal. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, chicos, la ley es clara, es muy clara y te dice, no puedes, o hasta cierto punto, no puedes hacer algo que no esté escrito. ¿Qué quiere decir? Y siempre lo hemos dicho, todo lo que está escrito está prohibido, pero ojo, lo que no está escrito está permitido. Y ese es un punto de partida. ¿Para qué? Con los cuales empiezan a crecer estos delitos fiscales. Y estos delitos fiscales te empiezan a decir si realmente tú tienes ese punto o esa comparación por medio de lo que nosotros hacemos o por medio de lo que nosotros pudiéramos realizar. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de creaciones, chicos, o ese tipo de formaciones, si lo quieres ver así, muchas veces tratamos de verlo o nosotros tratamos de analizarlo, ¿no? Como una parte específica, incluso como una parte
en donde nosotros pudiéramos tener, en donde nosotros pudiéramos tener, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final esta parte de la ilusión fiscal lo único que hace es tratar de decirme qué tanto yo voy a poder crear, qué tanto yo voy a poder decir como una parte de. Tenemos delitos fiscales que prácticamente son un daño a la economía nacional y ese tipo de pues, de delitos, ¿no? Como su nombre lo dice, lo único que hacen es debilitar la confianza en un sistema fiscal y estos generan una desigualdad económica estructural. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque si tú lo ves desde ese punto de vista, bueno, pues entonces nosotros, ¿qué pudiéramos tener o qué pudiéramos formar? ¿No? Ah, bueno, pues nosotros pudiéramos formar hasta cierto punto otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de situaciones. ¿A partir de qué? A partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros pudiéramos hacer. Y ese tipo de creaciones o ese tipo de formaciones, pues hasta cierto punto, hasta dónde nos llevan, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué, profe? ¿No? Ah, bueno, pues porque al final todo esto lo único que hace es tratar de llevarte sobre lo que tú tienes, sobre lo que tú estás buscando y lo más importante, sobre lo que tú estás tratando de generar. Ese tipo pues, de formaciones, si tú lo quieres ver así, ¿no? Ese tipo de formaciones lo único que hacen es tratar de darte a entender que prácticamente en la materia tributaria todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tiene o va una afectación directa a la economía nacional. Y esa economía nacional lo único que hace es tratar de decir si realmente funda o si realmente se puede fundar sobre lo que nosotros vamos haciendo, sobre lo que nosotros vamos tratando de realizar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos un marco legal, ¿no? Que prácticamente se determina en tres puntos. El más importante, ¿no? O uno de los más importantes es prácticamente la querella, ¿no? O la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta secretaría actúa como víctima y debe presentar una denuncia formal para poder iniciar el procedimiento penal fiscal. Ojo, se da en dos puntos. Primero, se da en materia fiscal y esa materia fiscal abre otra cuerda en materia penal. ¿Para qué? Bueno, pues para que al final a nosotros nos dé o a nosotros nos pueda funcionar como esa parte estructurada dentro de, ¿no? Muchas veces ese tipo pues de situaciones, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que tratan de hacer? Bueno, lo único que tratan de hacer es entender o buscar qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros pudiéramos generar dentro de, ¿va? Luego tenemos una investigación, ¿no? Del Ministerio Público o Fiscalía, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Prácticamente el fiscal investiga los hechos reuniendo las pruebas del dolo y el perjuicio económico cuantificable causado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de este tipo de situaciones empiezan a darse una relación o empiezan a tornarse sobre una relación específica a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros pudiéramos o pudiéramos tener ese menoscabo, ¿no? Económico sobre la hacienda. Ahora, aquí viene un punto, pues, importante. ¿No? Ese punto en donde nosotros pudiéramos decir qué tanto podemos hacer o qué tanto nosotros pudiéramos tratar de entender como parte de, ¿no? Ese tipo de situaciones nos dice, dependiendo de la cuantía, ¿no? Dependiendo de la cuantía, nosotros vamos a poder decir qué tanto nosotros vamos a poder ahí generar como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ese tipo de situaciones, ese tipo incluso de formaciones, si tú lo quieres ver así, muchas veces te van a poder decir qué tanto nosotros pudiéramos generar ahí, qué tanto nosotros pudiéramos tratar de entender, ¿no? Ese tipo de funciones buscan o reiteran qué es lo que tú haces, qué es lo que tú tratas de entender dentro de.
Ese tipo de formaciones te van a poder llevar de la mano. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público realmente pueda hacer su chamba. Y por último, pues tenemos la sanción judicial, que no es otra cosa más que lo que un juez determine. ¿Para qué? Bueno, pues para que realmente se pueda llevar a cabo esta sanción. Esta sanción, pues que al final del día, primero te reflejó un dolo y un perjuicio económico cuantificable. Y en base a ese perjuicio económico cuantificable, nosotros vamos a poder decir qué tanto nosotros vamos a poder hacer o qué tanta va a ser nuestra sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos tres tipos de sanciones: la multa económica, ¿no? Que no es otra cosa más que la lana que tú le tienes que pagar al SAT, ¿no? La clausura preventiva, a lo mejor de un establecimiento, o en el caso de reincidencia, pues incluso el cierre total, ¿no? Y por último, que es la más grave, nosotros tenemos lo que es la prisión, que son penas privativas de la libertad para los responsables directos, ¿no? Cuya duración se determina según el monto defraudado, lo que yo les decía, y las agravantes que tú hayas ocupado para que realmente se haya dado este tipo de delitos, ¿no? Este tipo de delitos por medio de los cuales pues nosotros decimos si realmente me es funcional o no me es funcional como parte de. Tenemos un impacto económico social, tenemos tres, que es la pérdida de recaudación, la competencia desleal y la erosión de confianza. Vámonos a basar en la competencia desleal, chicos. ¿Por qué? Porque prácticamente esta situación económica administrativa lo único que hace es tratar de crear o tratar de formular qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que pudiéramos incluso generar, ¿no? Como parte de ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas, pues buscan realmente un entendimiento, buscan realmente un cambio estructurado dentro de, ¿no? Ese tipo o esa situación diferente como parte de, lo único que hace es decir, ¿qué tanto puedo yo vender de una manera ilegal todo lo que yo estoy viendo, todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y ese tipo de situaciones, pues te llevan de la mano y te llevan para que realmente puedas decir qué tanto tienes, ¿no? Qué tanto puedes entender o incluso puedes llegar a recrear como esta parte. La erosión de la confianza, bueno, pues al final del día el sistema tributario lo único que hace es buscar, ¿no? ¿Qué es o cuáles son las sanciones que van a entender? No hay tanto una erosión de confianza, pero sí se empieza a debilitar el Estado en materia fiscal, ¿va? Y por último tenemos una pérdida de recaudación que, a mi punto de vista, pues es una pérdida de recaudación que siempre se ha hecho, ¿no? Que siempre se ha tenido e incluso que siempre hemos visto como parte de, ¿no? Ese tipo de situaciones o ese tipo de rarezas, ¿no? Buscan que realmente tengamos un menoscabo dentro de, ¿no? Un menoscabo que hasta cierto punto busca esta recaudación, esta parte fundada dentro de, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros entendimos eso, bueno, pues ya podemos entender otro tipo de situaciones dentro de los delitos fiscales. Ya para cerrar, chicos, pues tenemos la parte de la conclusión, en donde nosotros vemos la importancia de la legalidad fiscal, donde prácticamente nosotros tenemos una protección legal, una equidad tributaria, una responsabilidad ciudadana y todos los avances institucionales que se pueden llegar a generar. ¿A partir de qué? Bueno, pues primero la protección legal, ¿no? Que no es otra cosa más que conocer las leyes fiscales, la equidad tributaria, pues que no es otra cosa más que realmente ver o mejor dicho, prevenir los delitos para evitar una sanción efectiva sobre lo que nosotros tenemos. La responsabilidad ciudadana, que no es otra cosa más que tanto los profesionales, ciudadanos y empresas que realmente puedan hacer esta recaudación de impuestos. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia el SAT. Y por último, pues los avances institucionales que prácticamente nosotros hemos avanzado tecnológicamente tanto que al final del día, pues nosotros lo único que estamos tratando de hacer es hacer funcionar esta maquinaria de lo que hoy conocemos como el SAT. ¿Vale, chicos? Pues bueno, sin más por el momento, yo me despido de ustedes, pórtense muy bien y nosotros nos vemos la próxima semana. ¿Vale, chicos? Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño o reclamo, pues con toda confianza. ¿Vale?